A lo largo de los años, en Lucasfilm, pasé sin duda periodos en los que me sentí sobrepasado como director. Periodos durante los cuales me cuestioné mis capacidades y me pregunté si no debería adoptar un estilo de dirección más enérgico, tipo macho alfa. Puse en práctica mi estilo de dirección delegando en otros directivos, pero yo también formaba parte de una línea de mando dentro del amplio imperio de Lucasfilm. Recuerdo haber regresado de noche a casa exhausto, sintiendo que hacía malabarismos a lomos de una manada de caballos, de los que solo unos pocos eran de pura raza. Otros eran totalmente salvajes y otros más eran ponis que trataban de seguir el paso. Encontraba difícil mantenerme encima y no digamos nada de conducirlos. Dicho de forma sencilla, dirigir fue duro. Nadie me llevó a un rincón para darme consejos. Los libros que leí y que prometían ayudar a comprender mejor la cuestión carecía de contenido. De manera que me volví hacia George para ver cómo lo hacía. Vi que su forma de actuar reflejaba una parte de la filosofía que había asignado a Yoda. Al igual que éste decía cosas como hazlo o no, pero no hagas pruebas. A George le gustaban las analogías populares que trataban de reflejar nítidamente el desbarajuste de la vida. Podía comparar el proceso muchas veces arduo de urbanizar su rancho, Skywalker Ranch, de 20 kilómetros cuadrados, una ciudad en miniatura con residencias e instalaciones de producción, con un barco navegando por un río que había sido cortado por la mitad y su capitán arrojado por la borda. Seguimos yendo hacia allí, solía decir. Aférrate a los remos y sigue remando. Otra de sus comparaciones favoritas era que crear una empresa era como viajar en un vagón de ferrocarril camino del oeste. Durante el largo viaje hacia la tierra de la abundancia, los pioneros podían estar llenos de resolución y unidos por el objetivo de llegar a su destino. Una vez alcanzado este, decía, la gente se dispersaba y así era como debía ser, pero el proceso de dirigirse hacia algo, de no haber llegado aún, era lo que él tenía idealizado. Ya se tratara de evocar vagones o barcos, George pensaba a largo plazo, creía en el futuro y en su capacidad para modelarlo. Se ha contado una y otra vez la historia de cómo, en tanto que joven director, tras el éxito de American Graffiti, se le aconsejó que pidiese un aumento de sueldo para su próxima película, La Guerra de las Galaxias. Era una jugada previsible en Hollywood, subirse el caché, pero no para George. Renunció a la subida y en su lugar pidió conservar la propiedad de los derechos de concesión de licencias de merchandising para La Guerra de las Galaxias. El estudio encargado de distribuir la película, 20th Century Fox, accedió de inmediato a su petición, pensando que no estaba haciendo una gran concesión. George les demostró que se equivocaban y puso las bases de algunos cambios fundamentales en la industria que amaba. Apostó por sí mismo y ganó. Después de la Guerra de las Galaxias, Lucasfilm fue un polo de atracción para los grandes nombres. Algunos directores famosos, desde Steven Spielberg hasta Martin Scorsese, solían dejarse caer para ver en qué estábamos trabajando y qué efectos nuevos o innovaciones podrían usar en sus películas. Pero más que las ocasionales apariciones de gente importante, la visita que más me impactó fue la del grupo de animadores de Disney, que vino a darse una vuelta justo después del día de San Valentín de 1983. Mientras les paseaba por allí, advertí que uno de ellos, un chico de vaqueros caídos llamado John, parecía particularmente entusiasmado por lo que hacíamos. En realidad, lo primero que noté fue su curiosidad. Cuando les enseñé a todos una imagen animada por ordenador de la que estábamos tan orgullosos que le habíamos puesto nombre, El camino hacia Point Reyes, él se quedó inmóvil,
transfigurado. Le conté que habíamos desarrollado la imagen de una carretera con suaves curvas y vistas al Océano Pacífico, utilizando un programa de software que habíamos creado llamado Reyes. Las siglas en inglés de representa cualquier cosa que hayas visto, y que el juego de palabras era intencionado. Point Reyes, en California, es un pueblo marinero de la carretera 1, no lejos de Lucasfilm. En aquel momento Reyes representaba la punta de lanza de los gráficos por ordenador y dejó atónito al joven John. No tardé en comprender por qué. Me contó que tenía idea de hacer una película llamada La Tostadora Valiente, con una tostadora, una manta, una lámpara, una radio y un aspirador que viajaban hasta la ciudad para encontrar a su amo tras ser abandonados por este en su cabaña en el bosque. Me dijo que esa película, que estaba a punto de presentar a sus jefes de Disney Animation, iba a ser la primera en situar personajes dibujados a mano contra fondos generados por ordenador, muy en la línea de lo que yo le había mostrado. Quería saber si podíamos trabajar juntos para realizarla. El animador era John Lasseter. Sin yo saberlo, no mucho después de nuestro encuentro en Lucasfilm, perdió su trabajo en Disney. Al parecer, su supervisor consideraba que La Tostadora Valiente y también él mismo era un poco demasiado vanguardista. Escucharon su presentación e inmediatamente después de terminada la misma lo despidieron. Pocos meses más tarde volví a encontrarme con John, contra todo pronóstico, en el Queen Mary, el histórico hotel de Long Beach, situado en un transatlántico atracado. Era la sede del simposio anual del Pratt Institute sobre gráficos por ordenador. Desconocedor de su nueva situación de parado, le pregunté si había alguna posibilidad de que viniera a Lucasfilm para ayudarnos con nuestro primer corto. Dijo que sí sin vacilar. Recuerdo haber pensado que era como si el programa de intercambio del profesor Sutherland estuviese al fin cobrando impulso. Tener a un animador en nuestro equipo, aunque fuese temporalmente, iba a ser un gran salto adelante para nosotros. Por primera vez se nos iba a unir un guionista de verdad. John era un soñador nato. De niño vivía fundamentalmente en su cabeza y en las casas construidas en árboles y los túneles y las naves espaciales que dibujaba en su cuaderno. Su padre era el director de recambios del concesionario de Chevrolet de Whittier, California, cosa que infundió en John una obsesión por los coches que le duró toda la vida. Y su madre era profesora de arte. Como me pasó a mí, John recordaba haber encontrado su lugar en el mundo al descubrir que había gente que se ganaba la vida haciendo animación. Para él, lo mismo que para mí, ese descubrimiento estuvo relacionado con Disney. Le llegó cuando en la biblioteca de su instituto cayó en sus manos un ejemplar del conocidísimo arte de la animación, la historia de los estudios Disney, de Bob Thomas. Cuando conocí a John, estaba tan conectado a Walt Disney como pudiera estarlo cualquier veinteañero. Era licenciado por la Car Arts, la legendaria escuela fundada por Walt y en la que había estudiado con algunos de los más grandes artistas de la edad de oro de Disney. Había trabajado de guía fluvial en el crucero por la jungla en Disneylandia y en 1979 ganó un premio de la Academia para estudiantes por su corto La Dama y la Lámpara, un homenaje a La Dama y el Vagabundo de Disney, cuyo protagonista, una lámpara de mesa blanca, más tarde acabaría siendo nuestro logotipo en Pixar. Sin embargo, lo que John no sabía cuando entró en Disney Animation era que el estudio estaba atravesando un periodo difícil e improductivo. La animación se había estancado mucho antes. No se producían avances técnicos significativos desde los 101 Dálmatas de 1961. Y muchos de sus animadores más jóvenes y de más talento habían abandonado el estudio como reacción contra una cultura cada vez más jerárquica que no valoraba sus ideas.
Cuando llegó John en 1979, Frank Thomas, Ollie Johnston y los restantes 9 ancianos iban cumpliendo años. El más joven tenía 75 y no atendían el día a día de la producción de películas, dejando el estudio en manos de unos artistas menores que habían estado esperando entre bastidores durante décadas. Sabían que les había llegado la vejez, pero se sentían tan inseguros de su situación en la empresa que se aferraron a su nuevo estatus, asfixiando a los jóvenes talentos en lugar de estimularlos. No solo no estaban interesados en las ideas de sus novatos animadores, sino que ejercían una especie de poder punitivo. Parecían decididos a que quienes estaban por debajo no subieran de categoría más rápidamente de lo que habían hecho ellos. John se sintió desgraciado de inmediato en ese entorno de no cooperación, pese a lo cual fue un trauma que lo despidieran. No es de extrañar que estuviese tan dispuesto a unirse a nosotros en Lucasfilm. El proyecto en el que involucramos a John se iba a llamar originariamente Mi desayuno con André, una especie de homenaje a una película de 1981 que nos gustaba a todos, titulada Mi cena con André. La idea era sencilla. Se suponía que un androide llamado André se despertaba, bostezaba y se desperezaba cuando salía el sol, mostrando un exuberante mundo realizado mediante ordenador. Albi había realizado los primeros storyboards y se estaba encargando del proyecto, que para nosotros era una manera de poner a prueba una parte de la nueva tecnología de animación que habíamos desarrollado, y estuvo encantado de que John se uniese al proyecto. John era una presencia efusiva y tenía un don para extraer lo mejor de los demás. Su energía podía dar vida a la película. ¿Le importa si digo un par de cosas?, le preguntó John a Albi cuando le fueron mostrados los primeros storyboards. Naturalmente que no, respondió Albi. Para eso estás aquí. Según cuenta Albi, John se puso entonces a arreglar las cosas. Yo había pensado tontamente que podía ejercer de animador, pero la verdad carecía de ese don. Podía hacer que las cosas se movieran con gracia, pero no que pensaran, se emocionaran o tuvieran conciencia. Eso era cosa de John. Este hizo unas sugerencias acerca del aspecto del protagonista, una figura de apariencia humana, con una esfera por cabeza y otra por nariz. Pero su aportación más brillante fue añadir un segundo personaje, un ave rojo, llamado Wally, para que André interactuase con él, y que, por cierto, se llamaba así por Wolsey Shawn, que había sido el protagonista de la película en la que estaba inspirada la nuestra. La película fue rebautizada como Las aventuras de André y Wally B. Y empezaba con André durmiendo boca arriba en el bosque. Al despertarse, encontraba a Wally B revoloteando sobre su cara. Huía atemorizado mientras Wally B le seguía de cerca. Ese es todo el argumento, si es que se le puede llamar así. Pero la verdad es que no estábamos tan centrados en historia como en mostrar lo que era posible hacer con un ordenador. La genialidad de John fue crear una tensión emocional, incluso en el más breve de los formatos. La película debía durar 2 minutos, pero todavía estábamos luchando contra el tiempo para terminarla. No era únicamente que el proceso de animación exigiese un trabajo intensivo, aunque seguramente lo hacía. Es que al mismo tiempo estábamos inventando el proceso de animación. Para mayor estrés, nos habíamos concedido muy poco tiempo para terminar. La fecha límite que nos impusimos fue julio de 1984, justo 8 meses después de la llegada de John, debido a que era entonces cuando tendría lugar en Minneapolis la conferencia anual de la SIGGRAPH. La cumbre sobre gráficos por ordenador duraba una semana y era el momento ideal para saber qué estaba haciendo cada cual en ese campo. La única ocasión en que cada año universitarios, educadores, artistas, vendedores de hardware, estudiantes graduados y programadores se reunían bajo un mismo techo. De acuerdo con la tradición, el jueves de la semana de la conferencia
se reservaba para la noche del cine y se exhibía el trabajo visual más interesante producido en ese campo durante el año. Hasta entonces habían sido cortes de 15 segundos de nuevos logos corporativos volando por los aires, imaginen globos flotando y banderas americanas ondeantes, y visualizaciones científicas. Cualquier cosa desde un vuelo virtual a Saturno del Voyager 2 de la NASA, hasta unas cápsulas anticatarrales de efecto retardado. Wall-E iba a ser el primer personaje de animación realizado con ordenador exhibido en la SIGGRAPH. Sin embargo, según se aproximaba la fecha límite, comprendimos que no lo íbamos a lograr. Habíamos trabajado mucho para crear imágenes que fuesen mejores y más claras y, para acabarlo de arreglar, habíamos situado la escena en un bosque, cuyo follaje ponía a prueba los límites de nuestros cortes de animación de aquella época. Pero no habíamos calculado la potencia que necesitaba el ordenador para realizar esas imágenes y cuánto tiempo nos iba a llevar ese proceso. Íbamos a poder terminar a tiempo una primera versión, pero algunas partes de la película estarían inacabadas y con las imágenes en wireframe, bosquejos de los personajes delineados y realizados con polígonos rígidos, en lugar de mostrar imágenes totalmente coloreadas. La noche del estreno contemplamos, mortificados, cómo aparecían esos fragmentos en la pantalla. Pero ocurrió algo sorprendente. Pese a nuestros temores, la mayor parte de la gente con la que hablé después de la exhibición dijo que ni siquiera habían notado que la película había cambiado de color a blanco y negro en wireframe. Estaban tan absortos en la emoción de la historia que no se habían percatado de sus fallos. Ese fue mi primer encuentro con un fenómeno que iba a comprobar una y otra vez a lo largo de mi carrera. Por más cuidado que pongas en lo artístico, la elegancia visual carece de importancia si estás contando la historia como debe ser.